Bienvenidos a El Evangelio de Bolsillo, una serie de episodios con grandiosas reflexiones bíblicas, pero que caben cómodamente en tu día a día. Así como llevas contigo lo más importante en su formato portable, prepárate para explorar juntos el impacto transformador de la palabra verdadera que llevamos en nuestros bolsillos. Soy el hermano Matías Cáceres y te invito a un viaje de reflexión para una fe aplicada en lo cotidiano. En el episodio de hoy, el Evangelio en la adolescencia. Adolescencia viene del latín adolescens, que significa joven, y adolescere, que significa crecimiento, por lo que un adolescente se asocia a la etapa joven de nuestro desarrollo humano, normalmente situado entre los 14 a los 18 años. En términos escolares, se entiende como adolescentes a quienes están cursando la enseñanza media. Asimismo, es importante su similitud con otro concepto del español. Se asocia comúnmente la palabra adolescencia a otra palabra que es adolecer, haciendo referencia al padecimiento propio de esta etapa, que es el abrupto cambio físico y mental que nos llevará a la adultez. Es en la adolescencia donde se toman decisiones importantísimas para el futuro, con la gran dificultad de que aún no se está preparado para tomarlas con sensatez. Es en ese panorama cuando abundan los jóvenes el uso de la experimentación, la prueba, o más conocido como el ensayo-error. ¿Qué mejor etapa para tener la guía de Cristo? Solo Él puede librarnos del error y de las grandes consecuencias que vienen tras él. Por eso la palabra nos advierte: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Acordémonos de Dios en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, antes de que por nuestras decisiones mal tomadas nos aseguremos un amargo futuro. Ahora nos haremos una pregunta importante: ¿cómo llevar el Evangelio en la adolescencia? Esa será la premisa que buscaremos abordar en este episodio. Número 1. Nacer en la cuna del Evangelio no es nacer con salvación. La Biblia dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado entró la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos capítulo 5, verso 12. Por tanto, todo ser humano comparte la exclamación de David al decir: en pecado me concibió mi madre. Salmo 51, verso 5. No importa si fuere madre cristiana o madre incrédula, el pecado está inserto en nuestra naturaleza humana. Por lo tanto, el crecer acompañado de creyentes, escuchando predicaciones y todo lo que viene junto con nacer en una familia cristiana no garantizan de ninguna manera la salvación. Esto solo lo puede hacer el nuevo nacimiento espiritual, fruto del encuentro personal con Jesús. Como nos dice la Escritura, de ninguna manera el Padre pagará los pecados de sus hijos. Ezequiel capítulo 18, verso 20. No podemos redimirlos, ni traerles salvación, solo mediar ante Dios por ellos en oración, como lo hizo Job, o enseñarles las verdades de la palabra de Dios continuamente, como lo manda la ley al pueblo de Israel. El joven debe tener un encuentro personal con Dios, tal como lo tuvo el profeta Samuel en su juventud. Samuel fue consagrado al servicio del templo desde su infancia. Creció en el templo al igual que muchos niños y jóvenes cristianos de hoy. Mas la Escritura enfatiza el hecho de que Samuel no conocía la voz de Dios, pues cuando éste le llamó en más de una oportunidad, él no lo pudo reconocer. Jesús mismo dice que sus ovejas, refiriéndose a los creyentes, oyen su voz, la reconocen y le siguen. Mas Samuel no podía identificar quién le llamaba, hasta que con la ayuda del sacerdote Elí pudo tener un encuentro personal con Dios. Todos los Samuel de las iglesias de hoy deben tener ese encuentro, un punto de quiebre que les lleve a nacer de nuevo. Y Dios ayude también a los sacerdotes Elí de hoy para conducir a la juventud a Cristo, pues recordemos que fue Él quien se dio cuenta que Jehová llamaba al joven Samuel. Punto número 2. Un creyente no debe tener temor de manifestar su fe en público.
¿Cuántos jóvenes tienen temor de que sus compañeros de curso sepan que asiste a una iglesia? ¿Cuántos tienen vergüenza de ser vistos en las filas de un punto de predicación? Normalmente esto viene ligado al que dirán, a las burlas que se pueden recibir o a la discriminación. Pero si como cristianos tenemos firmes fundamentos de fe, no hay de qué temer. No hay por qué avergonzarse de tener un Dios vivo que nos ha sacado de las tinieblas a la luz admirable. Si alguien viene y nos descubre como a Pedro, tú eres parte de sus discípulos porque hablas como él, no neguemos nuestro evidente vínculo con Cristo, sino que con gozo admitamos haber sido mirados en misericordia. No podemos avergonzarnos de quien ha dado tanto por nosotros. Eso mismo entendía el joven David, que cuando vio que los filisteos se burlaban del pueblo de Dios, no dudó en defender la gran verdad del creyente. Decía él, mayor es el que está con nosotros que el que está con ellos. Tuvo el valor de pararse frente al más grande entre los filisteos, el gigante Goliat, presentándose ante él sin los implementos propios de un combate porque confiaba plenamente en el apoyo fiel de su Dios, a quien estaba decidido a defender. ¿De dónde venía todo ese valor? ¿De dónde venía toda esa confianza? David se lo confiesa al rey Saúl. Yo soy pastor de las ovejas de mi padre. Cuando viene una fiera o un oso y me las arrebata, voy tras él hasta librarlos de su boca y combatirlos hasta su muerte. Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, y me librará de las manos de este gigante. David conocía el poder de su Dios de primera fuente, tenía una comunión genuina con él, lo que podemos ver perfectamente en sus salmos. No era creyente en el Dios de su padre, era creyente en su Dios personal que él mismo había conocido. Su experiencia con el apoyo de Dios en sus labores de pastoreo le brindaban la confianza para la batalla con Goliat. Joven, no temas ante el mundo, porque esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Primera de Juan, capítulo 5, verso 4. Punto número 3. El joven cristiano debe diferenciarse ante el mundo. Si Dios nos ha sacado de la más profunda oscuridad para afirmar nuestros pies en lo más alto de su luz, ¿qué podrá ocultar nuestro resplandor en medio de las tinieblas de este mundo? Nuestro Salvador oró en Getsemaní para que sea patente aquella diferencia. Decía él, no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesús pidió claramente nuestra santificación, es decir, nuestra diferencia, nuestra separación con respecto a este mundo. Todo esto a través de su palabra, de la Escritura, la cual nos va alumbrando un camino diferente de vida, un camino angosto que lleva a vida eterna. Por lo tanto, entre las modas y en las corrientes de este mundo, el cristiano debe cuidar sus pasos, no conformándose al pensamiento de su tiempo, no conformándose al pensamiento de sus amigos, no conformándose al pensamiento de sus profesores, sino que transformando su mente por medio de un entendimiento renovado, ajustando su mente a la verdad bíblica. Asimismo, su amor por Cristo debe derivar en una vida íntegra, donde no necesite de la mirada de sus padres, pastores o hermanos para actuar cristianamente, tal como exhorta Pablo a los filipenses. Solamente, dice él, que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. De esto tenemos el gran ejemplo de los jóvenes israelitas que fueron llevados cautivos a Babilonia. Me refiero a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Estando lejos de su tierra natal, en medio de un pueblo pagano, lejos de sus costumbres, tenían la excusa perfecta para mimetizarse entre los babilonios, para olvidar a su Dios. Sin embargo, la Escritura nos muestra una ejemplar determinación en ellos. Ellos decidieron no contaminarse, no inclinarse ante los ídolos, no confesar otro Dios que no sea Jehová.
Y en esa decisión Dios nunca los abandonó, sino que los hizo resplandecer hasta que el propio rey de Babilonia tuvo que admitirlo. Y él les dice: en todo asunto los he hallado 10 veces más sabios que todos los de mi reino. Dios nos consagre en medio de este mundo. Punto número 4. No a todo se le puede resistir. No a todo tenemos que hacerle frente. Hay cosas que la palabra nos manda solamente a huir y a escapar de esas cosas, nunca a enfrentarlas. La Biblia nos dice que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos, no provienen de Dios, sino del mundo. Todos los creyentes estamos expuestos a los deseos de nuestro cuerpo, lo que la palabra llama concupiscencia, que es esta tentación a obrar mal en cualquier área de la vida, que cuando ya es consumada da a luz el pecado. Estas tentaciones nos empujan a lograr su satisfacción, y si bien están presentes durante toda nuestra vida, tienen su mayor impulso en la juventud, que es cuando ocurre una serie de procesos biológicos que despiertan el interés por las relaciones románticas y la sexualidad. Si bien el anhelo natural de compartir la vida junto a una persona del sexo opuesto es algo diseñado por Dios, Él ha dispuesto un tiempo y lugar para ello, que es el matrimonio. Por lo que toda intención de noviazgo debe mirarse en vías de concretar aquel sacramento. Todo intento por satisfacer los deseos de la carne fuera del matrimonio está bajo la categoría de fornicación, que es un pecado ante Dios. Por tanto, ante toda tentación de esta naturaleza, la Biblia nos manda a huir, a escapar, no a resistir ni a hacerle frente. Huye de las pasiones juveniles, le dice Pablo al joven Timoteo. Podemos ver esta palabra en acción a través de José, el hijo de Jacob. Aquel joven estaba siendo tentado por la esposa de su señor, a lo que él no espera dominar su cuerpo ni resistir, sino solamente huye para no ofender a su Dios. Similar evento podemos ver en la historia de Amnón y Tamar. Aquel hombre estaba enamorado de esta última mujer, pero no quiso comprometerse con ella ante Dios, sino solamente suplir su apetito carnal. Esto tuvo un final amargo para ambos, porque hacer las cosas a la manera de Dios es el único medio que garantiza un bendecido resultado. Nunca te fíes de tu propia prudencia, apóyate en Jehová y huye de las pasiones juveniles. Punto número 5. La juventud del cristiano no debe ser motivo de menosprecio. Sin duda, a través de la Escritura somos instruidos a respetar y honrar las canas, entendiendo que aquellas son portadoras de experiencia y autoridad. Pero esto no debe hacernos pensar que por la corta edad los jóvenes deben quedar marginados de las labores del reino de los cielos. Esto porque la experiencia que da la vida no es lo mismo que la sabiduría que otorga Dios. Esta última no tiene requisitos de edad, no implican una larga espera, sino solo temer a Dios y escudriñar su palabra. Estamos llamados por Dios a llevar una vida ejemplar, tal como Pablo aconseja al joven Timoteo. Ninguno tenga en poco tu juventud, le dice, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. El rey Josías es un ejemplo perfecto de la conducta ejemplar de un joven dentro del pueblo de Dios. Comenzó a reinar a los 8 años de edad, y la Biblia muestra cómo a los 15 años decidió acabar con una larga tradición de idolatría con la que muchos otros reyes adultos no pudieron terminar, o incluso la impulsaron. Josías se encarga de restaurar el abandonado templo y guiar al pueblo en adoración hacia Dios. En todas sus acciones podemos ver la manifestación del amor y fe que tenía en su Dios, lo cual lo llevó a tener una conducta y pureza ejemplar incluso ante los más ancianos de Israel. Hoy es recordado como uno de los reyes más prósperos de la historia judía. Sin duda Dios puede usar en gran manera a un joven cristiano que esté dispuesto a toda buena obra. Y punto número 6. Debemos dar buen uso a la energía y el vigor de la juventud.
El libro de Proverbios capítulo 20, versículo 29 dice: la gloria del joven es su fuerza. Sin duda la juventud es la etapa de mayor energía, fuerza y tiempo disponible. Todos ellos son recursos muy valiosos que deben ser bien administrados. A veces el joven puede pensar que la responsabilidad es algo que se debe tomar en serio más adelante, cuando tenga trabajo y familia, cuando tenga que hacerse cargo de un salario. Pero la verdad es que la juventud porta recursos igual de importantes que el dinero, como lo es su fuerza y tiempo libre. ¿Qué mejor que disponer ambos para la obra de Dios? Por ello la Biblia dice: bueno es llevar el yugo desde la juventud. El yugo era un instrumento de madera que, tomando el cuello de un buey, lo juntaba a otro para que fueran la fuerza que lleva adelante el carro de arado para sembrar la tierra. Asimismo, es bueno que llevemos el yugo del Evangelio desde nuestra juventud, cuando nuestra fuerza y tiempo nos acompañan más que nunca, colocándonos junto a Cristo para cargar el sacrificio de la cruz, para llevar adelante la bandera del Evangelio, presentándonos como obreros dispuestos ante la orden del patrón. Sin duda deben haber muchos más puntos bíblicos para tocar en cuanto a la adolescencia, pero estos 6 son los que el Espíritu Santo me ha inspirado a hablar. Como jóvenes, transitamos por diferentes espacios, de los cuales el templo es solo uno de ellos. No podemos destinar nuestra vida cristiana solo a ese lugar. Cuando salgamos de la reunión, debemos llevar con nosotros el mensaje. Debemos guardar la palabra, debemos portar en todo lugar el Evangelio. Tomemos como consejo divino las palabras que Pablo dijo a los filipenses, las cuales vuelvo a reiterar en este episodio. Comportaos como es digno del Evangelio, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes. Queridos hermanos, Dios les guarde. Nos vemos para el siguiente mensaje de la serie El Evangelio de Bolsillo.